lo ponemos acostado, lo cubrimos y atomizamos. No regar, no echar agua, ese es otro de los problemas de germinar en tierra. Germinan, ponen la tierra, ponen la semilla, echan agua, le echan un chorro y la semilla se fue hasta abajo. ¿Ok? Se va a pudrir con tanta humedad, no van a hacer. Entonces, 1 centímetro se cubre y con un atomizador nosotros sprayamos para tener húmedo nada más, no mojado, húmedo. ¿Ok? Adelante. Y pues bueno, otro método es germinar fuera de la tierra, como les comentaba, ¿no? Aquí viene representado con un plato, una servilleta de cocina, pones las semillas, encima otra servilleta de cocina y tapas el plato. De esa manera nosotros vamos a generar la humedad necesaria para que nuestra semilla pueda brotar. Yo lo recomiendo demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos el control de cuáles van haciendo, podemos nosotros ir verificando tiempos de germinación de una semilla. Una semilla por lo regular debe germinar entre los 24 y 72 horas. Si germina después de las 72 horas no es malo, pero pues obviamente vamos a tener un porcentaje menos efectivo de una germinación. Lo esencial es que de 24 a 48 horas nosotros tenemos nuestro brote de la semilla. ¿Va? Y aparte de este método hay otro que ya no lo hicieron, la mayoría de los pachecos somos un poquito flojos, ¿verdad? Como en todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te presentan ya la mercadotecnia chida, ¿no? Que te presentan, son unos pellets, unos jiffys, es turba comprimida, que al momento de que tú le echas agua caliente, absorbe toda el agua y se pone de esta manera. Pone la semilla, genera humedad esta malla que tiene, la malla es biodegradable, cuando sale la raíz, rompe la malla, evitamos un trasplante y pues también tenemos el control de la semilla fuera de la tierra, ¿no? Son muy convenientes, son muy baratos, pero tampoco son necesarios. Eso es de los mayores problemas que a veces tenemos en querer cultivar, que queremos comprar todo lo específico para marihuana, ¿no? Y son plantas. Entonces, si podemos optimizar los recursos, para mí es lo mejor, ¿no? El optimizar, el que esto no sea costoso, que lo podamos hacer en nuestras casas. Yo donde vivo en Lagos no existe nadie que venda estas cositas, ¿verdad? Entonces yo no me atengo a esperarme a que tenga de esto porque me dicen que esto, ¿no? Con una servilleta, con un algodón, es más que suficiente. Si tienen la oportunidad de comprar esos, pues madre, ¿no? Ok, la vegetación es, dime. Ahí por redes sociales hay un método de germinación que de repente es medio extraño sobre germinar directo en agua. ¿En agua? Sí. Ah, si yo lo hice y no sirve. Agua, entonces sí, no, sí sirve. Yo los puse y nunca crecieron. Siempre que estamos germinando no exponer al sol. Sí, al final hacemos todas las preguntas, ¿no? Para darle continuidad. La vegetación es la etapa de crecimiento de nuestra planta, cuando crecen los nuevos brotes, las nuevas ramas y las nuevas hojas. Las hojas nos van a servir como paneles solares para nosotros absorber todos los rayos del sol y también nos van a servir como transportadores de nuestros elementos y hasta el agua, ¿no? Todas las ramas son transportadores, son venas, son hifas que nos van a ir conectando la planta. Y en periodo de vegetación sucede el crecimiento de las mismas, es cuando crece la raíz, es cuando la planta se está preparando o adaptando para recibir sus flores. ¿Podemos ver? Entonces se caracteriza por tener más horas de luz que de oscuridad. ¿Cuántas? Dependiendo de nuestra zona geográfica en donde estemos. Solamente en el Ecuador están 12 y 12. Si nos vamos yendo hacia el norte, los días se van haciendo más largos y las noches son más cortas. Si nos vamos hacia el sur, pasa viceversa. Es por eso que en ciertas zonas geográficas, poniendo la misma planta, unas les van a crecer así y otras les van a crecer así, por la altitud. Depende mucho de eso la planta también. ¿Ok? ¿Dónde la estamos creciendo? Si la estamos creciendo en una zona geográfica donde hay muchas horas de luz, nuestra planta va a ser muy grande. Si lo hacemos en una zona pegada al Ecuador, pues van a ser plantas chaparritas. Es lo que pasa con el Kush de Pakistán, que es una región de allá, muy alta, que solamente tiene las capacidades o cualidades para crecer unas plantitas pequeñas, ¿no? Que ya después se han ido adaptando y mejorando. Okay. En el periodo vegetativo tenemos que hacer trasplantes, que los trasplantes para mí son necesarios y obligatorios en cualquier cultivador. Son muy necesarios. ¿Por qué?
porque las raíces de la marihuana tienen la tendencia a expandirse hacia el fondo y hacia los bordes de la maceta, motivo por lo cual si utilizamos una maceta de gran tamaño desde el principio, pues nuestro crecimiento va a ser muy lento, ¿no? Vamos a desaprovechar agua, vamos a desaprovechar sustrato y vamos a desaprovechar tiempo. Ese es un error muy grande, que a veces queremos que la planta crezca muy grande y la ponemos en una maceta muy grandototota y pues estamos desperdiciando todo, ¿no? Nutrientes, tiempo, dinero y paciencia. El crecimiento de la planta sería muy lento, ya que las raíces ocuparían los bordes y el fondo, dejando libre o con muy poca masa radicular el centro del sustrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ir buscando las orillas y en medio de nuestro sustrato no va a haber raíz, solamente va a ir y va a colonizar las orillas de nuestras macetas. Nosotros lo que buscamos es que al final, cuando cosechemos, no haya tierra, no haya sustrato, que todo sea pura raíz. Que nosotros cuando saquemos nuestra planta de la maceta, que sea pura raíz, que no sea nada de sustrato. Eso es lo ideal. ¿Y cómo se va a lograr? Pues colonizando nuestras macetas. Es por eso que yo recomiendo al menos 3 trasplantes. El primero, al germinar, lo vamos a poner en una maceta. Yo la pongo de 1.6 litros a 5 litros, macetas pequeñas. Yo he utilizado desde las de 1 litro de los botes de yogur. Con esas jalan primero para hacer un buen semillero y de ahí lo vamos a ir pasando a una de 7 litros y de ahí hasta una de 15 o 20. Yo no les recomiendo de 40 o 50 litros porque se les va a ir de las manos, ¿no? Yo lo he intentado hacer por goloso, porque quiero tener plantas muy grandes y pues es un error, ¿no? Sale de control. Ya llega el punto en el que las plantas son más de 2 metros. En el taller de Lagos me gusta llevar mis plantas a exhibir. El año pasado llevé una, eran 2,5 metros, que se me salió mucho de control. Era una maceta de 20 litros, pero pues ahí anduve poniéndole más luz, haciendo varias cosas y error, ¿no? Error. Entonces hay que adaptarnos hacia nuestras necesidades primero. Si estamos aprendiendo, hay que hacerlo básico, ¿no? Entonces yo les recomiendo germinar, pasarlo a una maceta de 5 litros y pasarlo de ahí a una definitiva que puede ser de 15 o de 20 litros. Si después quieren cambiar una más grande, pues van a tener un árbol, que es lo que hace el señor Jorge Cervantes, ¿no? Tiene unas plantas inmensas, porque él es de las personas que más recomiendan hacer esto, que es el trasplante. Nosotros con esto vamos a estimular nuestras raíces y la raíz, todo lo que vemos abajo de la raíz, se va a reflejar en frutos. ¿Vale? No podemos tener unos frutos grandes, duros, cogollos resinosos, si no tenemos una raíz, si no estamos preparados, ¿va? Entonces el trasplante nos va a ayudar demasiado a la creación de nuevas raíces. Vale, ¿vale? Cuando el cannabis llega a la etapa de floración, dejan de crecer o crecen mucho menos raíces. Esto es porque cuando llega a floración se preocupa ya la planta por generar frutos, no raíces. Es por lo tanto que no se recomienda hacer ningún trasplante en etapa de floración, ¿vale? Si lo llegamos a hacer, lo más probable es que se nos eche a perder nuestra planta porque va a sufrir un estrés muy grande y porque las raíces se van a lastimar al momento de hacer eso. Entonces, no hay que hacerlo en floración. Recomendaciones para hacer el trasplante: deben de hacerse siempre en crecimiento, ya que en floración no se generan nuevas raíces. Se llegan a generar, pero muy pocas, no son nuevas, nada más crecen un poco las raíces que ya tenemos, más no se generan nuevas. Se deben de hacer a la sombra o en la tarde, cuando no esté el sol expuesto, pues lo mismo, para no poder o para no caer en dañar la raíz por medio del sol. La maceta, el sustrato debe de estar húmedo, ni seco ni mojado. ¿Para qué? Para el momento de nosotros agarrar nuestra maceta, voltearla y que se venga completa. Toda esa madre, que no tengas que jalarla, porque cuando pasa eso, estamos lastimando las raíces. Hay raíces y hay las raíces nuevas en crecimiento que se van a lastimar bastante con nosotros mover el sustrato. Entonces lo ideal es agarrar la maceta, meter los dedos en medio del tronco y voltear. Tiene que salirse de una sola pieza y esa misma la vamos a colocar en su nueva casa. Se deben de tocar las raíces lo menos posible. Mucha gente utiliza guantes, pueden hacerlo, yo no lo hago, la verdad tampoco creo que sea necesario, hay que tener limpieza, eso sí,
pero también no hay que caer en tanto problema, ¿no? Es marihuana, digo. Es muy aconsejable poner arcilla o poner perlita o poner algún mineral para que se airee, para que se oxigene nuestra raíz. Es muy normal que cuando pongamos nuestra planta va a decaer un poco, se va a estresar un poco y vamos a ver un ralentizamiento en su crecimiento. Esto es normal, pero si la planta tiene una buena oxigenación, pues vamos a ayudarla demasiado a recuperarse. Cada que hagamos un trasplante es normal que nuestra planta se achicopale un poquito, pero eso al pasar una semanita, la vamos a dar que se da un estirón muy chulo. Regar después de trasplantar usando un estimulador. Yo sí recomiendo usar estimuladores. Volvemos, no es necesario comprarlos, pueden ustedes germinar lentejas, y las lentejas cuando están germinadas las machacan todas, las revuelven con agua, lo cuelan y ese sirve como un buen estimulador. Tiene demasiadas hormonas de enraizamiento, las lentejas. ¿Okay? Entonces, como un buen tip, si no quieren comprar un estimulador, que también son buenos, ¿no? Hay unos estimuladores de muchísimas marcas, que nada más agregas unos mililitros y la cuajas, ¿no? Pero volvemos, ¿no? Sale como 500 pesos, ¿no? Sí. Está chido, ¿no? Si tienes 2 plantas, 3, pero ¿qué pasa cuando tienes 15 plantas, 20 plantas? ¿Vas a estar comprando para todo eso? No sé si sea redituable, ¿no? Porque se supone que estamos sembrando para no comprar y no pagar y no venderla, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a consumir otras cosas? Lentejas. Ok, no es conveniente dejar la planta recién trasplantada en el sol directo porque se nos va a achicopalar. Ok, lo más probable es que se nos muera si la dejamos al sol directo. A todos nos ha pasado, al menos a mí ya me pasó alguna vez, o que están muy chiquitas y las dejas en el sol directo y pues mueren, ¿no? Cada vez que se hace un trasplante provoca un estrés, por lo cual provoca un ralentizamiento en el crecimiento. ¿Okay? Lo que habíamos comentado, la planta se va a estresar un poco, se va a poner un poco incómoda, pero al momento de que se adapta a su nuevo hogar, se da un estirón chido. ¿Vale? Los nutrientes para el crecimiento, como en todas las plantas, se dividen en macroelementos y en microelementos. Los macroelementos se componen por nitrógeno, fósforo y potasio. Y eso lo utilizamos en cultivo de cualquier cosa, ¿va? Yo he utilizado mucho fertilizante que utilizan para chiles o para jitomate, y después los hemos ido adecuando, ¿no? Pero pues son plantas hermanas, sirven demasiado, nada más se le hacen algunas modificaciones para generar resina. Pero por lo general, o lo principal es, los macroelementos se dividen en primarios, que es nitrógeno, fósforo y potasio, que siempre lo vemos en nuestras botellitas NPK y un porcentaje, que nos indica cuál elemento viene en cuántas partes, es decir, 2 veces nitrógeno, 1 fósforo, 2 potasio. Entonces nosotros así podemos saber para qué etapa nos puede servir. ¿Ok? Los secundarios son el magnesio, calcio y azufre, que a veces no le tenemos mucho importancia al ver esto, pero ¿qué pasa cuando no lo consideramos? Nuestras plantas crecen manchadas, crecen arrugadas, crecen con orillas de colores, con el centro amarillo. ¿Por qué? Porque tú le puedes echar nitrógeno, fósforo, potasio, pero pues le están faltando más cosas. No es como nosotros querer tener vitaminas y untárnoslas. No funciona así, ¿no? Funciona por medio, ellos por una fertirrigación que se comunica a todos nosotros pues, por la boca, ¿no? Entonces, ¿cómo se les va a aplicar? Es lo más importante, ¿no? Porque no se trata de echarles fertilizante para que crezcan. No, se trata de saber fertilizar para crecerlas, porque si nada más estamos fertilizando sin una tabla de fertirrigación, pues lo más seguro es que vamos a desperdiciar el fertilizante, ¿eh? No crean que si le echamos va a crecer de toda la semana, ¿no? No, son dosis, es como el medicamento, no podemos aliviarnos de algo si nos tomamos 10 pastillas, es contraproducente. En esto es igual. Y los microelementos, que son hierro, magnesio, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y zinc. El abono que utilices para tus plantas tiene que contener estos elementos. De no ser así, se pueden añadir por separado. Actualmente se agregan por medio de elementos orgánicos, harinas de pescado, sangre, cenizas, todo eso nos puede aportar diferentes elementos. Ahorita no vamos a involucrarnos mucho en lo técnico,
pero sí en saber los primarios, nitrógeno, fósforo y potasio de los macroelementos, y los microelementos, hierro, magnesio, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y zinc, ¿vale? Entonces, cada que vayan a agarrar un fertilizante, revisen que tenga estas características. Más adelante hablaremos de cómo ya no utilizar eso, ¿verdad? Pero se tiene que hablar por generalidad. Entonces, en cada botella de abono figura una norma NPK, que se encuentran en estas letras seguidas de números, que decíamos, van a ser las partes por cada elemento que tiene el fertilizante. Es decir, un abono con N4, P2 y 3K contiene más nitrógeno que fósforo y potasio, adecuado para el crecimiento de la marihuana, ¿no? ¿Por qué adecuado? Pues porque tenemos más nitrógeno, pero también tenemos mucho potasio. El potasio nos va a ayudar al enraizamiento y a la creación de nuevos brotes de la planta. No podemos utilizar un fertilizante que no sea soluble, como cuando utilizan las bolitas de nitrógeno, esas que venden en los... Eso no, porque esas se descomponen hasta 3 meses después. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las tenemos en floración? Se empieza a descomponer esas bolitas de nitrógeno y nos revegetan las plantas y nos hacen un desmadre. Entonces, nosotros necesitamos tener un fertilizante que sea 100% soluble y orgánico de preferencia. Pero si encuentran mineral, no es malo. Yo no tengo problemas con los minerales. Tengo más problemas con que utilicen PGRs o algún tipo de elementos para que puedan apretar sus plantas, ¿no? Porque no es normal ver una planta de mota súper apretada, eso es raro. Ya les gusta mucho, ¿no? Les gusta mucho ver esas plantas muy apretadas, pero no es normal. ¿Vale? Durante el periodo vegetativo, la planta crece en tamaño y desarrolla la estructura necesaria para más adelante iniciar la floración. La estamos preparando para las flores. Yo sé que a todos nos gusta más la planta cuando la estamos viendo echar cogollos, pero pues hay que ser agradecidos, hay que darles el alimento necesario pues, para que nos dé unos buenos cogollos, ¿no? No podemos esperar un cogollo grande y denso si tenemos unas ramitas así delgadititas, y ya cuando están en floración, ahora sí ya queremos fertilizar. Ahora sí, hay que comprar y tal, carísimo. Vale, el cogollo está entrando en flor así, güey, pero no la preparaste, no la metiste al gym. Entonces, pues ahora no la va a cuajar, ¿eh? Entonces, si no ponemos atención en el periodo vegetativo, cuando queramos hacerlo en floración, va a ser muy tarde. Vamos a estar desperdiciando muchos nutrientes. Entonces, en esta etapa, el elemento que más se utiliza es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la generación y a la creación de nuevas ramas, brotes y hojas. ¿Vale? En vegetación también se acostumbra a hacer podas, y las podas se utilizan pues, para mejorar el rendimiento o para controlar el crecimiento de una planta. Yo los recomiendo, sí los recomiendo, pero también recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco, ya que, bueno, todas estas podas o la mayoría de ellas se crearon o nacieron a partir de errores. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es intentar, y después de errar, pues vamos a acertar, ¿no? No podemos hacer lo contrario. ¿Qué beneficios aporta? Bueno, podar la marihuana para muchos, como para mí a veces, al verlo, yo no crean que soy un buen máster de las técnicas de poda, pero llega a ser un arte, ¿no? Yo he visto gente que con una sola planta ocupan un espacio enorme, ¿no? Hacen un main lining y luego ponen una red, ponen una malla y empiezan a ocupar el espacio muy cabrón, y con una planta tienen un rendimiento de hasta 1 kilo. Y es buenísimo, ¿no? Hay otros que lo utilizan para controlar la altura, los que la tenemos en la azotea. Ay, güey, ya se está asomando. Claro. Sí, porque pues, agua, si las tenemos allá, siempre va a haber... Los mayores problemas de cultivar marihuana es que la gente sepa que cultivas marihuana, dónde cultivas marihuana. Ese es el mayor problema, que la gente puede saber y que sepa, pero no le enseñen nunca a nadie sus plantas, a nadie. Los beneficios siempre son evidentes siempre que realicemos la poda de manera adecuada y elijamos la técnica que mejor se adapte a nuestra semilla. No podemos hacer una poda igual para una sativa que para una índica, ¿vale? Tienen diferentes cualidades. Unas sativas son más guerreras, son más aguantadoras, esas hasta se quebran y, hombre, las levantas una cintita y reviven. Una índica son más delicadas, ¿no? Son su tiempo de floración más pequeño. Si tú haces una poda a una índica cuando está en preflora, pues vamos a bajar la producción en vez de subirla, ¿no? Si hacemos una poda cuando está en floración, igual, vamos a bajar su rendimiento, no vamos a mejorarlo. Entonces, hay que saber cuándo hacerlo y a qué planta hacerlo.
¿vale? Ahorita nos sirve más para identificarlas, para que puedan tener conocimiento y investigarlas un poco. Vamos a hablarlas muy superficialmente. Dale, Mario. ¿Las autos no se podan? Las autos no se podan, nunca se podan. También las autos, que sería otro tema, esas se ponen en macetas definitivas, esas no se recomienda hacer trasplantes, ya que no dependen de un feto periodo para iniciar su floración, ¿vale? ¿Cuándo podar? Pues también esto depende de cada cultivador, ¿no? Hay quienes lo hacen en etapas ya un poquito más adelantadas de la vegetación para obtener un twin top cola, que vienen siendo dos colas similares o iguales, dos colas gemelas grandes, se ve muy chido, ¿no? Hay quienes lo hacen antes para generar más ramificaciones, no nada más dos, ¿ok? El mínimo que yo recomiendo para podar una planta es esperar 6 nudos. Los 6 nudos son los 6 niveles de las plantas. El primero no cuenta, son coletidones, esto todavía no cuentan como hojas. Cuando abre, esa no es una hojita, esa todavía no es hoja. Ahí tiene todas las hormonas de enraizamiento que tuvo cuando nació y las que le están ayudando para la generación de sus nuevas hojas, que sí son hojas, ¿ok? Entonces cuando tenemos el 6.º nudo, vamos a agarrar las tijeras y vamos a empezar a hacer un corte, ¿va? El corte más famoso es la poda apical, que consiste en decapitar la planta. Esto nos ayuda, o ¿qué es lo que hace? El resultado es 2 puntas en vez de una sola. Agarras la planta de cannabis después del 4.º nudo y antes de llegar a la cabeza lo decapitamos del cuello. Le vamos a dar el corte 90 grados con unas tijeras limpias, porque si no, ahí va a haber una infección de su planta, ¿va? Tienen que estar limpias sus tijeras, hacer un corte 45 grados y esto lo que va a generar es el crecimiento de los 2 brotes de aquí abajo, ¿ok? Cortamos el ápice y van a crecer o van a generar el nuevo crecimiento de 2 nuevos ápices que a su vez se pueden volver a podar para generar otros 2 y se pueden volver a cortar para generar otros 2. Ahí volvemos a la técnica de cultivo. Hay quienes lo hacen para estar cortando y cortando y cortando, hay quienes lo hacen para hacer un main leaning, cortan el apical, empiezan a salir las 2 puntas, las amarran cada una para abajo y empiezan a crecer hacia el lado, ¿no? Transversal. Entonces esto nos va a generar que la planta en vez de crecer para arriba, crezca para los lados. Y nosotros cada que hacemos una poda, podemos ir jalando las puntas hacia abajo. Yo lo que hago para no amarrarlas, cuando jalo el ST o algún tipo de poda, yo les pongo piedras en la punta y eso hace que me las doble y ya no las amarro y eso hace que la planta crezca para abajo y luego para arriba, le vuelvo a amarrar en la punta algo y vuelvo a bajar y así nosotros generamos la creación de las ramas laterales y la punta va a crecer exactamente igual que sus ramas laterales. Vamos a tener un cultivo parejito, ¿vale? Entonces, ¿para qué se utiliza la apical? Ahí depende de cada uno. Para controlar la altura, para generar más producción, ¿vale? Adelante. Y la siguiente, pues es otra poda que, pues, bueno, como les digo, es de errores, ¿no? FIM, que viene del fuck and miss. Una persona estaba queriendo hacer la apical y al momento de la pachequez, él le voy a cortar aquí, ¿no? Dijimos que en el cuello, abajo de la yema superior. Pues este chavo lo cortó, pero en la yema, o sea, no la decapitó, nada más le dio un corte a la mitad. Entonces, en vez de cortar la yema superior, nada más decapitó esta. Se quedó a la mitad y pues él dijo, fuck I miss. La cagué, ¿no? Consiste en cortar la yema superior antes de llegar al tallo. De esta forma no se detiene el crecimiento de esta parte, como en la anterior, ¿no? Cuando decapitamos completo se detuvo el crecimiento de esa parte y se generan las nuevas 2. Con esto no, la cabecita va a seguir viva. Sino que se estimula el crecimiento de varios brotes en la misma yema. Ahí en el corte que hicimos vamos a tener una creación de 1 o 2 yemas. Muchos llegan a tener 3 puntas o 4 puntas en una FIM. Y los brotes de abajo no se detienen, también crecen. Entonces tenemos unos arbustitos muy chidos y tienen un rendimiento muy grande. ¿Y a qué viene? Pues viene de un error, ¿no?
Y bueno, la técnica no fuerza o forza a la planta a desarrollar las ramas inferiores, como sucede en la apical. Simplemente hace que la planta cree más brotes a partir de una misma yema. ¿Okay? La planta se estresa y genera otra yema, y eso nos va a tener 3 o 4 puntos. ¿Vale? Y hay otras técnicas, esta es de mis favoritas. Yo utilizo mucho el cropping y el super cropping. Son entrenamientos para nuestras ramas. Con hacer esto, con hacer el cropping, nosotros vamos a generar unos callos, unas callosidades en nuestras ramas. Son unas bolitas que nos van a ayudar como soporte. Eso hace que la rama se ponga dura, se ponga gruesa al momento de lastimarla. ¿En qué consiste? Está muy fácil. Agarran su planta, el tallo. Pueden hacerlo en cualquier rama, ¿no? Cuando estas ya tengan un crecimiento vigoroso, o en la punta. ¿Qué es lo que hacen? Con las yemas de los dedos, agarrar el tallo y doblar. Antes de que truene, nomás doblar. De esta manera se queda la planta así agachadita, y primero nos asustamos un poquito, ¿verdad? Nos asustamos y ¡ay, papá! Se va a morir, ¿no? Pero pues, la planta ha aguantado miles de años, carajo, y crece en donde sea, en el frío, en el calor, en el agua. Entonces, aguantan esto y mucho más. ¿Qué pasa con esta técnica? Al momento de doblar esto, vamos a generar el crecimiento de estas plantas, le va a empezar a entrar la luz a estas ramas. Asimismo, estas empiezan a crecer hacia arriba, y aquí se va a generar un callo. Esa callosidad nos va a ayudar a detener todo el peso de las colas. ¿Por qué? Porque cuando una planta o una rama está delgada y siente que no soporta el cogollo, deja de producir cogollo y resina. ¿Ok? Si la planta no está preparada, por eso, aunque sea una de 2 metros y no la tenemos bien preparada, nos va a dar unas pinches colitas así. Que la neta se siente bien feo, ¿no? Sí. Estás esperando una gran cosecha y carajo te salen con unas pinches colitas así. La verga. Sí, ¿no? Dale, no. Y de parte del cropping está el super cropping. El super cropping, pues como el nombre lo dice, ¿no? Está súper más matón. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos la misma torsión que le hacemos a la rama, pero si se fijan aquí ya tronó y está totalmente hacia abajo, ¿no? Esta rama va a generar una callosidad, se ponen así grandotes, como un codo, se les puede hacer como un codo. Y cuando tú agarras esa rama y la haces para abajo ya con esa callosidad, hasta sientes que se detiene por el callo. De tan duro que se hace un nudo, y esto nos va a ayudar a detener el cogollo, ¿sale? También nos sirve para limitar altura. El super cropping igual vamos a agarrarlo con las yemas de la rama, vamos a torcerla y aquí sí va a tronar. Te asustas un ratito, pero Ya cuando tengas su pinche. recordemos hacerlo más en las activas Sí, que las síndicas. ¿Okay? Las activas tienen más tiempo de recuperación, como sabemos tienen un tiempo de vida mucho más largo que una índica, entonces podemos tener un tiempo de recuperación más grande y aparte se adaptan más al estrés. ¿Sale, Mabel? Y pues bueno, después de hacer podas y después de alimentar la planta en vegetativo, iniciamos el periodo de floración, que se caracteriza por tener las mismas horas de luz que de oscuridad. A nosotros en el hemisferio norte, pues nos empieza a llegar en agosto, septiembre y octubre, que es cuando cosechamos normalmente, ¿no? Y no nomás mota, también frijol, también elote, también en agosto y en septiembre es la cosecha. ¿Por qué? Porque los días empiezan a ser más cortos, ¿no? Cuando llegamos al equinoccio de otoño, como ahorita, ya ahorita está oscuro a las 6 de la tarde, a las 6:30 de la mañana ya está clarito, ya cumplimos con las 12:12. Y así nos obliga, la planta la obliga a entrar en floración, ya que es una planta fotoperiódica. Está el momento de sentir un cambio de luz, va a entrar en su etapa de floración. Muchos hacen floraciones forzadas, también es posible. Si tú ya quieres tu planta que empieza a florear, la cubres a las 5 de la tarde con un plástico negro que no le dé nada de sol, y en la mañana la tapas 2 días y comienza floración. En corto, es una floración forzada. Cuando la planta empieza a sentir los días más cortos y la oscuridad más larga, comienza su fotosíntesis para iniciar la floración. Por eso es normal que la floración sea agosto, septiembre y octubre. En algunas activas hasta en noviembre. ¿Va? Por eso cultivamos
en marzo para cultivar en noviembre, cosechar. Yo pongo en enero, y ahorita ven que los tiempos están bien cambiadotes. Yo pongo desde enero y andamos ahí cortando para agosto. ¿Vale? Dale, man. ¿Cómo sabemos que llega en la floración? Pues por el sexado, ¿no? Cuando nosotros identificamos si nuestra planta es niño o niña. Si nos va a servir para nuestros usos, que bueno, la mayoría estamos buscando una planta hembra, ¿no? Lo cual no quiere decir que los machos nos sirvan, yo los quiero mucho. Sí, oye, estamos ya cayendo en la onda de estar comprando semillas feminizadas, volvemos. A huevo nos hacen hacer esas cositas, y créanme, las semillas regulares son las mejores, tienen todo su genoma completito, y son las mejores plantas, las regulares. Las semillas se crean a partir del macho hembra, de la planta hembra y de la planta macho. La planta macho poliniza a la hembra por medio de unas panículas que se abren y traen unos sacos. Los sacos traen polen. Este es el polen, no lo que sale en el KIF, no lo que sale en el grinder, ese es KIF. Que muchas malas veces decimos, vamos a fumar polen. Carajo, eso nomás lo sacan los machos y se utiliza como el esperma. Ese esperma puede viajar hasta 3 kilómetros en cielo abierto y contaminar una planta. Por eso hay que tener mucho respeto cuando cultivamos en exterior. Si dejamos un macho florear en exterior, vamos a arruinarle las plantas a todos nuestros vecinos. Sí, qué gacho, ¿no? A mí me ha pasado, tengo mis plantas y de repente me empiezo a ver que me están semillando. Y pues, sí, pues por ahí alrededor los cholitos que siembran. Es que vivo en un barrio donde hay muchos cholos. Bueno, la planta de marihuana es una planta dioica o unisexual, que significa que solamente tiene un sexo, pero hay excepciones, ¿no? Están los malditos marimachos, las hermafroditas, que estas pueden presentarse ya estando en floración. Es una planta hembra y por un estrés, hermafrodita. No sirven. Si un día tiene una planta hermafrodita y está floreando, córtenla. No guarden esas semillas. El gen es recesivo. Entonces utilizamos plantas con genéticas hermafroditas. Nuestros siguientes linajes van a ser con ese gen. Entonces no utilicen nada que sea hermafrodita, machos o hembras. ¿Ah? Entonces a las plantas que producen flores masculinas las llamamos machos, de las que producen flores femeninas las llamamos hembra. ¿Okay? Las plantas de marihuana, machos, florecen ofreciéndonos unas campanitas agrupadas en panículas que cuelgan hacia abajo. Es bien fácil identificar cuando va a ser macho, cuando va a ser hembra. Cuando va a ser macho, se ve así se ven bolitas, así unas bolititas chiquititas. Luego se identifican, vámonos. Y en cambio cuando es una hembra, salen unos pistilos que después cuando se agrupan forman los cogollos. Un cogollo es una formación de diferentes pistilos conformados y se arma un buen cogollito, ¿vale? Entonces, planta macho nos sirve para polinizar a la planta hembra. La planta hembra nos sirve para hacer medicina o para fumar.